Buenas tardes a todos, hermanos, sean bienvenidos a la casa de Dios. Good afternoon, brethren. Welcome to the house of the Lord. Venimos hoy a alabar We are here to praise y a estar juntos, convivir como hermanos y hermanas. and to be here in fellowship with our brothers and sisters. También venimos a poner nuestras cargas, nuestra necesidad. We're here to lay our burdens and our needs. Pero que esto sea a través de la oración y sea a través de escuchar el mensaje del día de hoy. But let's do this through the message of today and through our moment of adoration. Así que les pido a todos que se pongan de pie con reverencia al Señor. So I'll ask you all to please stand up as we are going to be praying. Cierren sus ojos para poder empezar. And let's close our eyes to begin the service. Padre bendito, te damos gracias esta tarde. Heavenly Father, we give you thanks this afternoon. No hay nada en este momento que nos pueda separar de ti. There's nothing that can separate us from you, Lord, in this instant. No hay fuerza ni nadie que nos obligue a salir de este lugar. There's no greater force, Lord, that can make us get out of this Y place. sentimos tu amor cálido y verdadero en nosotros. We can feel, Lord, your love for us. Queremos agradarte y poner nuestro oído a tu mensaje. We want to please you, Lord, and listen to your message. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus we pray. Amén. Amen. Amen. Vamos a comenzar con este cántico. So we're going to begin this service and this song with the song called Your Grace is Enough. Amen. So feel free to clap with us. Siéntese libres de aplaudir con nosotros y adoremos al Señor. Amen. So let's praise the Lord. You were so looking
This next song, we want to shout to the Lord, amen. Vamos a cantar al Señor con su gracia, que nos salvó y que vamos a adorar en este momento de adoración. So let's close our eyes if we want to dedicate this moment to Him. Cierren sus ojos en este momento de adoración. Lord, there is none like you. All of my days, I want to pray the wonders of your Muchas gracias. Y con este espíritu en nuestro corazón de adoración y alabación vamos a continuar con el mensaje. So we'll continue the message with the spirit of worship and praise. Dios los bendiga, hermanos. God bless you, brethren. Vamos a orar. We're going to be praying. Vamos a seguir a la presencia de nuestro Señor. We're going to continue to be in the presence of the Lord. Vamos a pedir al Señor que nos hable. We're going to ask the Lord to speak to us. Recuerden ustedes los tres motivos por los cuales estamos aquí. Remember the three reasons why we're here. Alabar el nombre de Dios. To worship the name of the Lord. Ese es el más importante. That's the most Es important. el primero que nos trae. It's the first one that brings us forward. Es
cuando ponemos nuestra vida en adoración. is when we put our life to adoration. Segundo, para poder crecer en la palabra, Second, to be able to grow in the word, poder escuchar el evangelio, to be able to listen to the gospel, poder entender los propósitos de Dios. to come to understand God's purposes. Y el tercer propósito, And the third purpose podemos estar juntos, is that we can be together, compartir sharing nuestras cargas, our burdens, nuestras alegrías, our happiness, nuestros proyectos. our projects. Es un tiempo de crecer juntos. It's a time for us to grow Por together. eso es que en unos minutos vamos a estar afuera todos, That's why in a couple minutes we'll be sharing outside, compartiendo. sharing. ¿Ok? Pero vamos a pedirle al Señor So we're going to come and ask the Lord que en este momento se nos hable, that He will speak to us in this a través de su moment, palabra, por through His supuesto. word, of course. Y tenemos que entender qué es lo que el Señor tiene para nuestras vidas. And we need to understand what is it that the Lord wants in our lives. Vamos a orar. So let's pray. Gracias, Padre Santo, Thank you, Heavenly Father, por esta hermosa tarde que nos regalas. for this beautiful afternoon that you're giving Gracias us. por este día. Thank you for this day. Gracias, Señor, porque tú has provisto este lugar, Thank you, Lord, because you have provided this place, este tiempo, this time, y tú tienes algo especial para and nosotros. you have something special for us. Te pedimos We ask que tu Santo Espíritu that your Holy Spirit toque nuestro corazón, touch our hearts, nuestra mente, our minds, y que podamos entender tu palabra. and that we can come to understand your word. Todo esto te lo pedimos We pray all of this en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Bien, estamos trabajando el libro de Josué. So we are working in the book of Joshua. Josué es un libro escrito más o menos 1500 o 1400 años antes de Cristo. And this book was written around 1,500 years before Christ, BC. O sea, más o menos 3400 años atrás nuestro. So that means around 3,400 years before us right now. Ustedes pueden entender claramente que en aquellas épocas, muchas cosas eran diferentes. So you might have to understand that things were different during that time period. Pero hay otras que no han cambiado mucho. But then there's some that have really never changed. Yo me imagino que hace 3000 años, de repente la gente diría, dentro de 3000 años no van a haber más guerras. I'm sure that people 3,000 years ago would say, maybe in 3,000 years from now there won't be any war. Pero ustedes se dan cuenta que todavía tenemos guerras. But you might notice that we still have war. Y cada vez son peores. And every single time they're worse. Pero de repente los propósitos cambian. But maybe purposes change. Hace 3000 años las disputas eran para poder sobrevivir. 3,000 years ago, these wars were due to survival. O sea, habían por lo menos sobrevivientes. But at least there will be survivors on these wars. Pero ahora nuestras guerras probablemente no van a tener sobrevivientes. But now these days, our wars will probably not have survivors. Y eso es bastante triste. And that is sad. Vamos a ver más víctimas que vencedores. We're going to be see more winners than losers. No, More losers than winners. Okay. Van a haber más víctimas que There's going to vencedores. be more victims than winners. Y probablemente muchos de los vencedores ni siquiera van a poder disfrutar de lo que tienen. And maybe many of these winners will not be able to enjoy what they have conquered. Pero todo eso tenemos que ponerlo siempre en las manos de Dios. And all of this we need to put in the hands of our Lord Christ. El libro de Josué es un libro que tiene muchas características propias de las conquistas de las épocas anteriores. And the book of Joshua has a lot of stories about the conquering times. Y no vamos a hacer un análisis de la historia, But we're not going to look at it from a historical analysis, pero vamos a obtener algunas lecciones que el Señor tiene para nosotros. but we're going to obtain those lessons that the Lord has for us. Okay, la semana pasada ya hemos comenzado con el capítulo 2 So last week we studied the second chapter of Joshua. y ahora vamos a ver el capítulo 5. Now we're going to look at chapter 5. Y les voy a pedir que abran sus Biblias, capítulo 5 de Josué, I'm going to ask you to open up your Bibles on the book of Joshua, chapter 5, versículos 2 al 12. verses 2 through 12. Okay. Pueden usar la Biblia en inglés o la leer en español, no hay ningún problema. You can use whatever Bible is most comfortable to you, Spanish, English. NIV, por favor, o NBI. NIV, please. Please, quisiera que todos tengamos la Biblia en la mano. I would like for all of us to have the Bible at hand. Capítulo 5 de Josué. And on chapter 5 of Joshua.
Voy a leer desde el versículo 2 hasta el 12. I'm going to be reading from verses 2 through 12. Quisiera que me sigan con la vista. And I would like for you to follow with your sight. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. And it says, at the time the Lord said to Joshua, make flint knives and circumcise the Israelites again. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el monte de los prepucios. So Joshua made flint knives and circumcised the Israelites at Gibeath Heroth. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Now, this is why he did so. All those who came out of Egypt, all the men of military age, died in the wilderness on the way after leaving Egypt. Porque todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, no estaban circuncidados. All the people that came out had been circumcised, but all the people born in the wilderness during the journey from Egypt had not. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que toda la gente de los hombres de guerra que habían salido de Egipto fue consumida, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. The Israelites had moved about in the wilderness 40 years until all the men who were of military age when they left Egypt had died, since they had not obeyed the Lord. For the Lord has sworn to them that they will not see the land he has solemnly promised their ancestors to give us, a land flowing with milk and honey. Y los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. So he raised up their sons in their place, and these were the ones Joshua circumcised. They were still uncircumcised because they had not been circumcised on the way. Y cuando hubieron acabado de circuncidar toda la gente, quedáronse en el mismo lugar en el campo hasta que sanaron. And after the whole nation had been circumcised, they remained where they were in camp until they were healed. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por el cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Then the Lord said to Joshua, today I have rolled away the reproach of Egypt from you. So the place has been called Gilgal to this day. Y los hijos de Israel asentaron el campo en Gilgal y celebraron la Pascua de los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. On the evening of the 14th day of the month, while camped at Gilgal on the plains of Jericho, the Israelites celebrated the Passover. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. The day after the Passover, that very day, they ate the same of the produce of the land, unleavened bread and roasted grain. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. The manna stopped the day after they ate this food from the land. There was no longer any manna for the Israelites, but the year they ate the produce of Canaan. Bien, esta es una historia que es parte de lo que viene a ser la reconquista de Canaán. So this is part of the history that comes to be known as the reconquest of Canaan. 400 años atrás, Jacob con su familia vivía en sus tierras. So 400 years before this time period, Jacob and his family used to live on that land. Eran tierras que ya habían quedado bajo su cuidado de ellos. It was the land that was under their name. Abraham había comprado una parte de esas tierras Abraham had bought some of that land, y la otra simplemente habían sido habitadas porque en ese momento estaban vacías. and some others were just being lived on because they were empty. Cuando llegó Abraham a esa tierra, When Abraham came to that land, era una tierra donde él tenía espacio, él podía desarrollarse allí. there was a land, the land was big enough where he could develop there.
Cuando Jacob salió de allí, So when Jacob left that land, o sea, Jacob es el nieto de Abraham, Jacob being the grandson of Abraham, él dejó sus tierras, he left the land se fue a Egipto and he went to Egypt, y tenía que haber regresado, and he was supposed to go back, pero no regresó a tiempo. but he didn't come back in time. Y en los 400 años que estuvo fuera, And in those 400 years that he was out of his land, sus tierras fueron pobladas. his land started to be occupied. Ellos tenían que recuperar sus tierras ahora. So they now wanted to go back and retrieve their land. Después de 400 años de ser esclavos, After 400 years of being slaves, ellos habían perdido su noción de lo que era ser una persona libre. they had lost the notion of being a free man. En las tierras a donde ellos iban a ir, On the land that they were going to go, la gente había desarrollado mucho. the people there had developed a lot. Los cananeos eran personas muy inteligentes. The Canaanians were very smart people. Generalmente estaban sobre el promedio de las otras tierras. They were above average in comparison to other lands. Para la época eran muy avanzados. During their time period, they were extremely advanced. Todavía no hay muchas pruebas, pero algunos historiadores dicen que para esa época Europa todavía era una selva. And there is not enough evidence, but maybe historians look at it and they can calculate that during that time, Europe was still wilderness. Los cananeos, los filisteos tenían naves que ellos podían hacer comercio casi hasta lugares muy lejanos. The Canaanites and the Philistines had like big ships, naval ships that they were able to do trade to very far away land. Estaban muy bien alimentados, They were really well off in their health, algo que en aquella época era bastante difícil. which during that time period was very difficult to be nutritious. Yo sé que ustedes ahora tienen en la mente, alimentarse es muy sencillo. You might think in your mindset, oh, just getting food is really easy. Claro, porque todos tenemos en la mente que vamos al supermercado y compramos todo lo que queremos. Because we all have in our mindset that we just go to the supermarket and we just buy whatever we need. En aquella época alimentarse bien era muy difícil, During that time period, to have a good nutrition was very hard. porque por más que cosechaban algo, Because regardless of what you sow, esas comidas se iban a descomponer muy rápido. the food will just decompose real quick. Ahora imagínense ustedes tener una comida balanceada todo el año. Imagine having a good, healthy, balanced diet throughout the entire Era year. bastante It difícil. was very difficult Por during eso es que that ellos time. tenían que desarrollar el comercio. So that's why they developed a really good trading system. Viajaban a otras regiones, They would travel to other lands, compraban comida buy their food, y hacían otras artesanías y trabajos, and they would do any types of workmanship. y con eso ellos podían vivir bastante sanos. And with that trade, they were able to live a healthy lifestyle. Eran adelantados en lo que viene a ser ciencia. So they were developed on science. Ellos eran muy adelantados en lo que viene a ser su contextura física, They were developed on what would be their physical appearance. pero también era gente que era guerrera. But they were also warriors. Ellos habían adelantado mucho en lo que es el desarrollo de las armas. They had developed a lot on their weaponry. Ellos usaban armas muy complejas. They used very complex weapons. Los judíos, los israelitas en aquella época prácticamente solo tenían sus manos. But the Israelites during that time period technically only had their own hands. Imagínense que cuando ellos salieron, Imagine when they left nunca en su vida habían tocado un arma. from Egypt, they had never once touched a weapon. E incluso solamente tenían pequeños animales. They only have small cattle. Y cuando ellos se iban a la guerra, And when they would go to war, ¿saben qué es lo que tenían? you know what they had? Su única arma eran las trompetas. Their only weapon was their trumpets. Unos dirían, estos están un poco locos, You might think, oh, these people just are crazy. mientras que unos tienen espadas, Well, some others have swords. que ellos solamente tenían trompetas. They only had their trumpets Y sus manos. and their hands. Por eso es que muchos murieron en el desierto. And that's why many of them died in the wilderness. Porque fueron a decirle a Moisés, Because they went to Moses, Moisés, ellos son altos, they're tall people, fuertes, strong people. son muy avanzados en tecnología. They're very well developed in their technology. Ellos han avanzado mucho en la alimentación. They have developed in their agriculture so well. Saben manejar muy bien sus tierras. They know how to manage their lands. Pero tienen armas And they have weapons. enormes. Huge. Ellos pueden matarnos con una sola mano. They can sing us with a single strike. Y mira lo que tenemos And nosotros. look at what we have. Panderetas We have tambourines y trompetas. and trumpets. Vamos a hacer esto. Eso es un circo. This is just going to be a circus. Y no vamos a poder hacer nada.
nada. and we won't be able to do anything at all. Moisés se dio cuenta de algo. Moses noticed Tenía en la mente they had the mindset de esclavos. of a slave. No sabían cómo enfrentar las cosas. They didn't know how to confront the Esa, issues. esa generación That generation no podía enfrentar. could not confront. Ellos no tenían la idea de cómo hacer algo. They had no idea on how to get ahead. Ellos tenían limitaciones no físicas. They did not have physical limitations. Ellos no tenían limitaciones tecnológicas. They did not have technological limitations. Lo que ellos tenían eran problemas que no podían entender. What they had was problems to not understand. Y cuando ellos cruzaron el desierto, So when they crossed the wilderness, prefirieron quedarse en el desierto they would rather stay in the wilderness antes que iniciar una conquista. before even trying to start conquering. 40 años estuvieron allí. For 40 years they stayed there. 40 años en el desierto es muchísimo tiempo. 40 years in the wilderness, in the desert, it's a lot of time. Yo he pasado 2 horas nomás. I was in a desert for 2 hours, Y es una cosa muy dura, es muy difícil. and it's very difficult. Pero 40 años, imagínense ustedes. But can you imagine 40 years? Y en esos 40 años tuvieron algo. And in those 40 years, something happened. El poder de Dios estuvo con ellos. The power of God was with Habían them. señales sobre ellos. There were signs above them. De forma milagrosa, año tras año, siempre venían nuevas señales. Miracles happening every single year. New signs every single time. Se puede imaginar alimentar 1 millón, 2 millones de personas en el desierto. Can you imagine feeding 2 million people in the desert? Y solamente ellos lo que tenían era la confianza en Dios, nada más. And all they had was trust in God. Aparecían fuentes de agua Springs of waters will show up, y los alimentaba. and that will feed them. Luego aparecían aves que caían milagrosamente And then birds will fall out of nowhere like a miracle. y ellos podían comer carne And they could eat some meat. y caía el maná And the manna would come. y ellos podían comer este pancito que les caía desde el cielo. And this little bread will fall off the sky. They had food with them 40 años. for 40 years. Pero ahora era el tiempo de iniciar la conquista. And now is the time to start conquest. Y ahí es donde quisiera que tomemos algunas lecciones. And this is where I want us to learn some of the lessons. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos que enfrentar algo. Everyone, each one of us, needs to, in one point of our life, Y confront. quisiera que veamos en estos versículos que hemos leído, And I want us to check from the verses we just read, qué cosa podríamos encontrar. what could we rescue? Había un problema primeramente. So first, there was a problem. Ellos no estaban circuncidados los guerreros. There were, the soldiers or warriors were not circumcised. Ahora, ¿qué cosa era la circuncisión? So what was circumcision? Era una ordenanza que le había dado Dios a Abraham como símbolo de que ellos pertenecían al pueblo de Dios. It was a sign of a commandment that God had given to Abraham as a sign that they were God's people. Esto fue ordenado a Abraham en Génesis 17, versículo 10. No lo busquen, pero para que lo tengan en mente. This was ordered to Abraham on Genesis chapter 17, verse 10. You don't need to look it up, but just have it in mind. Solamente para que recuerden esto. So just so you recall, La circuncisión no hacía un efecto milagroso en la persona. circumcision will not do a miraculously step in someone. Nosotros como creyentes ahora no tenemos ningún tipo de ordenanza de este tipo. As believers today, we don't have any type of commandment of this type, Ni siquiera como recomendación médica. not even as medical recommendation. El día de ayer me he pasado buscando recomendaciones médicas acerca de este tema. And I had looked yesterday, research about this. Maybe there's a medical condition that supports it, but nothing really shows up. Porque cada año hacen siempre estudios nuevos. Because every year there's always new publishment. No hay evidencia científica de que la circuncisión tenga un efecto positivo en las personas. There's no evidence a positive outcome will be if you get circumcised. Hay muchas personas que que le dan apoyo. There's a lot of people that will support it. Hay muchos que dicen que sí tiene efectos beneficiosos, There's many that will believe that it does have medical benefits. pero hay otros que han hecho pruebas y dicen no hace ningún efecto realmente. But then there's other research that shows that it really doesn't have an effect.
No vamos a discutir eso. We're not going to debate it. Probablemente sí tenga efecto, pero no lo han descubierto. Maybe there is some type of good effect. We haven't even found it yet. Pero quiero que sepan algo. But I do want us to know La circuncisión en este momento no era un cambio, vamos a decir, físico en sí en la persona. the circumcision during this time period wasn't about a physical change. No los iba a hacer más fuertes. It wasn't going to make them stronger. Lo que estaban haciendo en ese momento What they were doing at the time period era hacer la señal, o sea, ser parte, hacer un símbolo de que ellos pertenecían al pueblo de Dios. it was for them to show a sign. It was a symbolic gesture saying that they were God's people. Era una señal justamente que ellos tenían que hacer. It was a sign that they were doing. Hay otro tema interesante. There's another interesting topic. Durante el tiempo que ellos estuvieron en Egipto, During the time they were in Egypt, probablemente siguieron practicando la circuncisión, they probably still continued to practice circumcision. pero en el desierto ellos no lo hicieron. But during their time during the wilderness, they didn't do it. O sea, por 40 años los jóvenes que habían nacido no habían tenido esta señal. So for 40 years, the young people who were born, the new generation that was born in the desert, did not go through this sign. Entonces técnicamente ellos no pertenecían al pueblo de Dios en ese momento, So in technicality, they were not part of God's people porque ellos simplemente no tenían esa marca encima. because they didn't have the mark with them. Y lo otro que también es interesante, And the other interesting point, al momento que estamos leyendo este pasaje, during the time that we're reading this passage, sucede algo. something happens. La mayoría de las personas, por no decir casi todas, de los que habían salido como guerreros de Egipto, During the time period that all the warriors, people of military age that had left Egypt, ok, gracias, esa es una buena afirmación, los que estaban en edad militar, ellos ya habían muerto. that group of people who were strong had died. Ok, y ahora lo que quisiera es que nos quedemos con las lecciones. So now let's consider the lessons. Y esto sí quisiera que le presten atención. And I do want us to pay attention. Primeramente, algo que es importante para nosotros. First, something that's very important. Estos jóvenes tuvieron la oportunidad de decidir. These young adults had the chance to decide. Ellos tuvieron la oportunidad ahora de tomar una decisión seria para su vida. They had a chance to make a very serious decision in their life. Ellos iban a hacer una conquista They were to go to conquer, y lo único que ellos tenían and the only thing they had eran sus manos, was their hands, sus trompetas their trumpets, y panderetas. and their tambourines. Y era lo único que ellos con lo que contaban para hacer una conquista. And all they really had to do this conquest. Los que dijeron 40 años atrás no lo vamos a poder hacer, Those that were 40 years ago thought about it and said, we can't do it. ellos ya habían muerto. They had died. Ahora le tocaba a esta generación tomar una decisión So now this new generation had to make a decision. y ellos aceptaron esta decisión. And they had accepted this decision. Aceptar los retos. They accepted the challenge. Miren, todos los días nosotros hacemos desafíos en la vida You see, every single day, each one of us chooses a challenge every day. y todos los días nos toca decidir si aceptamos o no el reto. And every day we choose to whether accept the challenge or not. Hay retos que son más grandes que otros, There are bigger challenges than others. pero en algún momento tenemos que hacer esto. But at one point or another, we need to accept this. Ellos decidieron tomar el desafío They decided to take the challenge, y fueron, justamente aceptaron lo que Josué les estaba pidiendo. and they had accepted what Joshua had asked. Y eso es algo importante. And that's important. Fíjense ustedes que ahora en este pasaje, So if you noted that in this passage, ustedes no van a leer que algunos jóvenes se levantaron y dijeron que no. you won't read that some of the young adults got up and were like, no, we're not going to do this. Ninguno de ellos dijo, Josué, mira, de repente nos vamos a enfermar y vamos a morir. None of them say, Joshua, you see, we probably could get sick from this, so maybe we should, I'm not going to do it. O de repente alguno habría dicho, Josué, mejor esperemos para otra oportunidad, podemos hacerlo después. None of them say, oh, Joshua, can we just maybe wait a little bit or in a different circumstance?
No, los desafíos hay que tomarlos No, challenges need to be y hay taken, que hacerlo en su momento. and they need to be done during their time. Fue muy peligroso lo que hicieron, It was very dangerous to do what they pero did. en ese momento era un mandato de Dios. But during that time period, it was a commandment. Ok, segunda lección. Second lesson, Miremos en el versículo 11. we will look at verse 11 of El chapter versículo 5. 11 dice, y el otro día de la Pascua, The day after Passover, dice que ellos comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura. they ate some of the produce of the land, unleavened bread and roasted grain, Y en el mismo día, espigas nuevas tostadas. and the roasted grain. ¿Ok? Lo que nos está diciendo es algo importante. What it's saying is, Lo que ahora están haciendo ellos es comenzar a trabajar por su comida. that they finally started laboring for their own food. Después de muchos años, ellos comenzaron a hacer algo que habían dejado de hacer. For many years, they haven't done this, and then they started doing. Y era comenzar a hacer las actividades diarias que tiene que hacer una persona cuando tiene que vivir de sus propios recursos. And that was to do their daily activities that a person needed to do to survive. For their Ellos own necesitaban resources. aprender a hacer cosas nuevas. They started to learn to do their own Yo me activities. imagino que en ese momento ellos estarían recordando cómo se cocinaba. They're probably during this time period trying to remember how to cook again. Yo recuerdo que cuando nos casamos con mi esposa, I recall that when I first got married, bueno, los dos comenzamos a experimentar en lo que es comidas. we both started to experiment on how to, cook. Les voy a ser honesto, por lo menos de mi parte. At least I'll be honest from my side. Casi después de 20 años de casado, After 20 years of being married, recuerdo que me ha salido una buena sopa. I remember I got my first good soup. Por 20 años lo he estado intentando. For 20 years I was trying. Yo recuerdo que había una sopa rica cuando era pequeño. I remember that I had a really delicious soup. Después de 20 años, After 20 years, mi sopa es muy rica, my soup is very delicious. pero tenía que haberlo hecho. But I should have started doing it. Mis padres tuvieron que haber seguido My parents had to leave me, para que yo comience a intentarlo. so for me to start making my own soup, Tuve que dejar a mi I familia. had to leave my family behind. Como dice la Biblia, Like the scripture says, dejar el hombre a su padre y a su madre. leave the man should leave their father and mother, Bueno, y mi versión dice, y comenzará a hacer su sopa. and like my version will say, start doing their own soup. Necesitaba empezar a hacerlo. I needed to start doing it. Probablemente no salió muy bueno al principio, It was probably not good the first time around, pero era necesario que comencemos a dar primeros pasos. but it was important that we start doing these first steps. Aquí no dice que salió una comida deliciosa. It says here that not a beautiful or wonderful food was made. Aquí no dice que todo el mundo dijo, wow, qué lindo que han preparado esta nueva comida. No one here says that the food was delicious in any way, No, pero era lo que ellos estaban haciendo. but it was what they wanted to do. Eran los primeros pasos que tenían que dar. It was the first steps they needed to do, Y esos son los signos de madurez. and that was a sign of maturity. Cuando uno comienza a hacer las cosas que le toca hacer, su responsabilidad. And that was a opportunity for them to do what they needed to do, Comenzar a trabajar ahora en las necesidades propias. and that was for them to do working on their like first needs, really, A comenzar a resolver los problemas que tenemos que enfrentar día a día. and to confront the problems that they had to deal day by day. Pero hay una tercera lección allí. But there was a third lesson there. La primera es que tenemos que aceptar retos. First, to accept the challenges. Segundo, tenemos que trabajar en nuestras responsabilidades diarias. Second, to work on their duties daily. Pero esta tercera me parece bastante interesante. Excuse us. But this third one seems to be very on point. Ok, dice, el versículo 12 dice, y el maná cesó el día siguiente. And verse 12 says, so the manna stopped the day after. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, The day after, they ate this food from the land. y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. That year, they ate the produce of Canaan, and the sons of Israelites, never ate manna again. Sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. But that year, they ate the produce of Canaan. Aquí el mensaje es bastante serio. This message is very serious.
Aquí el Señor está dando un mensaje bastante fuerte. The Lord is giving you a very strong message. Y ese es el mensaje que nos llega hasta el día de hoy. And this is the message that's still relevant today. Ese día el Señor dejó de darles el maná. That day, the Lord stopped giving them the manna. No solamente era el primer día que iban, el día que iban a cocinar iba a ser un solo día. This isn't just the day that they were going to start cooking or making their own food. No, era que a partir de allí no más maná. But it was that from there on, they would no longer have any A manna. partir de allí tenían que planificar. From there on, they had to start A planning. partir de allí tenían que sembrar. From there on, they had to plant their own food. Tenían que planificar qué es lo que iban a comer en los siguientes meses. They had to plan ahead what they were going to do for the next few months. Tenían que planificar qué es lo que iban a comer los siguientes años. They had to plan what they were going to start growing in their next few years. Tenían que planificar qué es lo que iban a comer los jóvenes nuevos que estaban viniendo. They had to start planning ahead for what their youth were going to Tenían que be. planificar por sus propias familias. And they had to plan ahead for their own families. Tenían que comenzar a trabajar ya en sus proyectos, en sus casas que iban a So tener. now they're starting to work on their own projects in their homes. Miren ustedes, el Señor, Él no les dijo, ok, ahora que están en Canaán, les voy a mandar más ángeles. And you didn't see God telling the people, well, now that you're in Canaan, I'm just going to send you more En el angels. desierto yo les di maná, Because in the desert I gave you manna. ahora en Canaán voy a darles maná más ángeles. And now in Canaan I'll give you manna and angels. No, dice, No. ese día terminó el maná. But that day, manna was over. Ahora les toca a ustedes continuar con la obra. So now it was their turn to continue the work. Han tenido 40 años de señales. They had 40 years of signs and Ustedes ya han miracles. visto el poder de Dios. You have already witnessed the Y saben power of algo God. importante. So now you know something. Dios nunca los va a abandonar. God will never abandon you. El mismo Señor que les sacó de Egipto The same God that liberated you from les va a dar las Egypt, fuerzas, who gave you strength la inteligencia and intelligence y las suficientes provisiones para que ustedes comiencen a hacer las cosas que tienen que hacer. and the necessary provisions for you to do the work you Pero need. este mensaje no terminó allí. But this message isn't over, Ese es el mensaje del Evangelio. because this is the message of the gospel. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra también hizo exactamente lo mismo. When Jesus Christ was on earth, he did the exact same thing. Vinieron a decirle, Señor Jesús, la gente tiene hambre. They told Jesus, Lord, the people are hungry. Probablemente ellos estarían esperando, estos discípulos, And his disciples were perhaps waiting around, muy buenos judíos, very well-behaved de repente Jews. dirían, ajá, vamos a decirle que caiga otra vez maná. And they were probably thinking, well, let's tell him to make some manna drop from the heavens again. Jesús podía hacerlo. And Jesus could have well done it. El mismo Dios que hizo el maná para los judíos podía hacer para los The same cristianos. God who did this for the Israelites could have done this for the Christians. Pero Jesús les recordó algo bien importante. But Jesus told them otherwise. Ustedes tienen que hacer las cosas. That you guys need to do the work. Ustedes tienen que trabajar. You need to work. Dice la palabra, denle ustedes vosotros de comer. It says you give them. Este es el trabajo que el Señor está haciendo. Está recordándonos este And pasaje. that's what the work the Lord is telling us. He's reminding us from this passage. Está recordándonos nuestras He's responsabilidades. reminding us of our responsibilities. Primeramente, aceptar los desafíos. We accept the challenges. Si no aceptamos los desafíos, no podemos seguir adelante. If we don't accept the challenges, we can't move forward. Imagínense ustedes que ustedes quieren contratar a alguien para hacer un trabajo. Imagine you are trying to hire someone for a job. Y la persona que le responda, bueno, tal vez lo puedo hacer. And then the person tells you, well, maybe I can do it. Ah, de repente sí lo hago. Perhaps I'll be able to manage it. ¿Podría pintar esta casa, señor? Can I live in this home, person? ¿Podría pintarlo, por favor? Can I paint it, please? Can you paint it? Imagínense ustedes que responda, bueno, tal vez lo pueda hacer. Imagine the contractor saying, well, maybe I can do it. No, uno tiene que decir, sí lo aceptó. But that's not how it should be. You should be Voy a able to say, hacerlo, voy a yes, I'll trabajar do para it. hacerlo. I'll work to do it. Aceptar los desafíos. So accept the challenge Comenzar a trabajar en las rutinas diarias. and begin to work on those daily routines. Tenemos que comenzar a hacer nuestras actividades diarias que sean You productivas. need to start doing your activities and be productive with No es them. para mañana, This is not due for tomorrow. es para hoy. It's for El today. Señor les dijo, ya, ahora sí, comiencen a hacer su cena. The Lord is telling them you need to start working on your Preparen su cena de dinners. Pascua. You need to work on your Passover Vamos a ver cómo dinners. sale. Yo pienso que va a salir rico. Let's see how this
the celebration ends, I think it'll be delicious. Pero no importa mucho eso. But that's not really what Lo más matters. importante Because what es matters que ustedes lo han hecho. is that you've done it. Tercero, So third, planifica. to plan. El mismo Dios que te sacó de Egipto, The same God that took them from el Egypt. mismo Dios que te dejó fuera de la esclavitud, The same God who freed you from slavery. el mismo Dios que tuvo las fuerzas, que tiene el poder para mover el mar, The same God who has the strength and the power to move the seas tiene también el poder para estar a tu lado. has the same power to be with you. Vamos a ponernos de pie, vamos Let's a orar. stand up and let's pray. Yo pienso que tenemos muchas peticiones en estos momentos. I believe we have a lot of petitions, Quisiéramos orar, and I want us to pray. quisiéramos acercarnos más al I Señor. want us to get closer to the Lord. Ahí donde están cada uno. So right where you are, Vamos a juntarnos, de repente, Gisab, ¿le pueden estar juntos? De repente, so como let's pareja. gather together with your couple, Gisab, Irene, if you guys can be together, Y please. vamos a poner nuestras vidas en las manos de Dios. Let's put our lives in the hands of the Lord. Vamos a decir, Señor, tú has puesto muchos desafíos en nuestra vida. Let's pray, Lord. I know you have placed a lot of challenges in my life. Algunos estamos trabajando en esos desafíos. Some of us are working on these challenges. Algunos todavía nos falta un poco más ponerlo en blanco y negro. Some of us still need to see these challenges in black and Pero vamos a white. decirle que sea el Señor el que nos dé la sabiduría para hacer las cosas correctas. So let's ask the Lord to give us the wisdom to make the right decisions, Para aceptar los desafíos. to accept the challenges, Para comenzar a trabajar ya en lo que tenemos en este momento. to work on our duties, Y para poder planificar lo que tenemos que hacer. and lastly, to work on the long-term plans. Padre Santo, Heavenly Father, gracias Señor. thank you, Lord. Gracias, estamos una vez más en tu presencia. Thank you, Lord, because we're once again in your presence. Para que tú seas, Señor, el que haga la obra. Because you, Lord, do the work. Te pido, Padre Santo, si hay alguna necesidad física en este momento, Lord, I pray if there is any moment of need que tu mano physically, poderosa, Señor, toque el cuerpo que está mal, que está delicado, que está enfermo. that your healing hand can touch their bodies, Lord. Que tú restaure, Padre Santo, nuestra salud. Heavenly Father, restore our health, Que tú restaures las energías. restore our energies. Que tú, Padre Santo, pongas sanidad a nuestras heridas. Lord, please put healing on our wounds. Padre Santo, solamente a ti podemos recurrir. Heavenly Father, we only run to Y you. te damos las gracias, Señor, porque tú nunca nos has dejado. And so we give you thanks because you've never abandoned También te pido, us. Señor, por las provisiones que sean I necesarias. pray, Lord, for our provisions to be necessary. Por tus hijos que en este momento, Señor, tienen algún tipo de necesidad de tipo financiero. For your children, Lord, who are going through financial needs. Que tú cubras, Padre Santo, estas necesidades también. May you provide, Lord, for those Que needs. tú nos des sabiduría para poder resolver estos temas también. Please give us the wisdom to handle these concerns, Lord, wisely. Y aquellos problemas emocionales que todavía estamos trabajando. And I pray for my brethren with emotional problems. Te pido, Señor, que tú sanes también estas heridas. I pray that you heal their wounds as well. Gracias por tu palabra. Thank you for your Gracias word. por este lindo ejemplo que nos has dejado, Señor, de tus siervos. Thank you for your beautiful example from your people. Y permítanos entenderlo And help us understand y para poder ponerlo en práctica en nuestra vida. so that we may practice it in our lives. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. In the name of your Son, Jesus Christ, we pray.